Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Ni tan caro con De Caro. Quien les habla es su fiel servidora Diana Rivero. Todos me conocen como De Caro. Hoy venimos a hablar un tema que recuerdan que hemos venido trabajando el libro de Los enemigos de mi tierra prometida de Donald Franz. Bueno, hoy vamos a tocar el día número 5, que tiene relación con la rebeldía. Y para eso voy a comentarles acerca de lo que trata el libro en sí, mejor dicho, lo que trata el tema específicamente de la rebeldía. Y es básicamente, mire, desde nosotros tenemos, digamos que ese mal, ¿no? De ser rebelde, de rebelarnos ante muchas situaciones, de rebelarnos hasta eh, a Dios, ¿no? Obviamente eso es parte del pecado original. Recordemos que Adán y Eva también se rebelaron eh, por obviamente, eh, iniciativa, o mejor dicho, de Satanás, que los llevó a desobedecer a Dios. Eh, la rebelión comenzó inicialmente con Satanás en los tiempos de la pre-andámicos, cuando él se rebeló contra Dios y se llevó un tercio de los ángeles. La esencia de la rebelión está en el deseo de una persona que quiere gobernarse a sí misma y debido a eso se rebela en contra de todo tipo de autoridad divina y autoridad delegada. Este tipo de persona rechaza las correcciones y la disciplina. Recordemos que un espíritu rebelde y orgulloso abre las puertas a todos los pecados. Cuando nosotros no nos dejamos gobernar por nuestro padre, cometemos muchísimos errores y le abrimos, digamos que las ventanas y las puertas a todas las cosas pecaminosas y todo lo malo. Romanos 7:15 lo indica de esta manera, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. En Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Para Dios es lo mismo un rebelde que un idólatra o un brujo. Todo pecado y desobediencia es un acto de abierta rebeldía contra Dios y una declaración de independencia que hacemos a nuestro Creador. Es la violación voluntaria y desafiante de las indicaciones de Dios. Es como decirle, no te necesito, Dios, yo encontraré las respuestas por mi lado. Entonces, básicamente, cuando nos rebelamos ante el Padre, estamos siendo rebeldes y la rebeldía no es de Dios. Como les decía, es tan malo como ser un idólatra, es tan malo como ser un brujo. Ser rebelde se, significa básicamente eso, ¿ok? Fíjense que se mide básicamente en lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no vinimos al mundo sin ninguna regla. No, nosotros tenemos una regla que cumplir, unas normas que cumplir, y esas reglas y esas normas y esa forma de vivir las indica Dios, ¿ok? Y nosotros debemos dejarnos llevar por todas esas eh, reglas que de alguna manera Él nos ha indicado a través de Jesucristo para que nosotros seamos hijos del bien, ¿ok? Entonces, vamos a seguir hablando, comentando lo que dice Donald Franz en su libro. El rebelde está motivado por la creencia que sabe más que su autoridad, lo cual lleva a obrar en cuenta propia y no dejarse guiar. El problema es que al rebelarse contra Dios abre las puertas de demonios. En otras palabras, quien no se sujeta a Dios se sujeta al diablo. De allí que Dios compara la rebeldía con la hechicería, pues ahora tal persona es guiada por demonios. Entonces, eh, ahí yo voy a agregar algo a esta situación. Cuando nosotros queremos controlarlo todo, estamos siendo rebeldes. Nosotros no podemos controlar nada, ¿ok? Nosotros ni siquiera controlamos nuestro pensamiento, ¿ok? Entonces, como nosotros no controlamos nada, el querer controlarlo todo nos convierte en personas rebeldes. Es difícil cuando uno le dice, deja que fluya, deja que Dios obre, porque el ser humano tiende a ser rebelde y tiende a decir, no, yo voy a tomar la justicia por mis manos, yo voy a tomar las decisiones por mis manos cuando nada depende de ti.
cuando todo depende del Señor, cuando todo lo que se mueve, hasta la última hoja que cae, eso es porque Dios así lo permitió. Entonces, dejarse llevar por lo que Él dice suele ser hasta incómodo para muchas personas, pero créanme que es la mejor decisión que ustedes pueden tener. No rebelarnos contra Dios, no ser rebelde, no ser esos hijos rebeldes, porque la rebeldía trae desobediencia. Entonces, ¿estamos con quién? ¿Estamos con Dios o estamos con el diablo? Entonces, ahí es dejarnos, de eso se trata. Si vamos a dejar entrar a Cristo en nuestro corazón, el proceso de transformación es fuerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es soltar el control. Soltar el control y dejar que Dios obre en nuestra vida y que Dios trabaje en nuestra vida y nos transforme. Pero para eso tenemos que dejar de ser rebeldes. Consecuencias de la rebeldía, como todo yo se lo había comentado, todo lo que hagamos, ¿verdad? Trae consecuencias. Si hacemos cosas buenas, tenemos buenos resultados. Si hacemos cosas malas, tenemos consecuencias. Y nuestros actos no eximen de eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hagamos, Dios nos perdona, ciertamente, es correcto, Dios nos perdona, pero no nos vamos a librar de las consecuencias de tomar esas decisiones por nuestro propio medio, ¿ok? Entonces, según aquí lo que comenta el Salmo 68:6, dice, Dios hace habitar en familias a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, debemos de estar eh, atentos a cada una de las palabras que la Biblia nos indica, porque son palabras vivas que vienen de nuestro Padre. Entonces, más los rebeldes habitan en tierra seca. Fíjense cómo la rebeldía es fatal para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, sino los que vienen después de nosotros. Entonces, hay que tomar en cuenta y en consideración que la rebeldía no es solamente una pataleta, como muchos lo hacen ver. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de todas las reglas, en contra de las reglas hasta de Dios. Entonces, hay que tener estar pendiente de eso. La tierra seca en este contexto hace referencia al lugar sin fruto y estéril. Es lo contrario del Salmo 1, que declara que aquellos que se complacen en la ley de Dios en obedecerla serán prosperados en todo lo que emprendan. La única manera, y yo lo veo desde este punto de vista, cada quien es libre de pensar lo que sea, ¿no? Pero la única manera de que uno prospere, y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando del dinero, para nada. Cuando hablamos de riqueza, no solamente uno se refiere al dinero. Cuando tú quieres que Dios, o mejor dicho, tener prosperidad, eh, tú tienes que dejar que habite el Espíritu Santo en ti para que la prosperidad llegue a tu hogar. Y la prosperidad no es solamente, vuelvo y repito, hablar del dinero. No, ella es próspera porque es exitosa, porque tiene dinero, porque es famosa. No, eso no tiene nada que ver con ser próspero. Puedes tener mucho dinero y no ser próspero. Entonces, la prosperidad no está ligado a eso, básicamente está ligado a tu relación y tu comunión con el Padre, ¿ok? El rebelde no busca sino el mal, tristemente, tristemente. Al desafiar la autoridad del Señor en algún aspecto de nuestra vida, estamos permitiendo que el enemigo nos encadene, pues nos colocamos bajo el yugo de Satanás. La rebeldía es una forma de esclavitud y nos encadena. El rey Salomón lo dijo de esta manera: el rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la rebeldía no es buena para nuestra vida, no es buena para nuestra familia, lo que sigue después de nosotros. Acuérdense que las maldiciones van de generación en generación y todo lo que nosotros hagamos también repercute, las consecuencias son parte de eso, en eh, nuestra generación próxima. Entonces, ahí es donde hay que tener ojo visor. La rebelión nos aleja de Dios, absolutamente, porque le estamos diciendo a Él, bueno, ¿para qué yo te necesito si yo puedo resolverlo solo? Y en algún momento de nuestra vida fuimos rebeldes y nos rebelamos no solamente ante las reglas del hogar, las reglas de nuestros padres, sino también ante las reglas de Dios. Porque cuando nos rebelamos queremos hacer las cosas que no son. Cuando nos rebelamos queremos llevar la contraria ante
decisiones. Cuando nos rebelamos ante la sociedad, estamos haciendo todo lo contrario a lo que las leyes nos indican. Y esa rebeldía también viene acompañada de alejarnos absolutamente de lo que Dios indica para nuestra vida. La rebeldía siempre deriva de un espíritu soberbio y altivo al cual Dios rechaza. En algún momento de nuestras vidas tuvimos cierto grado de altivez o soberbia, ¿no? Y cuando eso sucede, nosotros nos alejamos totalmente de Dios y no lo conocemos y creemos que podemos resolver por nuestros propios medios nuestra vida, y no es así, para nada es así. En Santiago 4:6 dice lo siguiente: Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Entonces debemos aprender a ser humildes de corazón, humildes, a decir, bueno, Dios, perdóname porque no soy perfecta, porque me equivoco todos los días. Eh, Transforma mi vida cada día más, hazme un ser mejor cada día. Haz que cuide de mí, de mis hijos y de mi sociedad. Y nosotros debemos ser humildes ante todo. Y ser humildes no es dejarse humillar. Ojo, eso no tiene nada que ver o denigrarte como ser humano. No tiene nada que ver ser humilde. Ser humilde es de corazón, ¿ok? Valorar a los seres humanos. Ser humilde, decir, bueno, me equivoqué, voy a rectificar, quiero pedirte perdón, Dios, porque sé que tú tienes el control de todo y yo realmente soy nada en este mundo. Entonces eso es parte de ser humilde, no tiene nada que ver con la autoestima, que tienden mucho a confundir eso. Produce incapacidad de oír a Dios, absolutamente. Un soberbio jamás va a escuchar la palabra de Dios, porque va a creer que tiene la razón, porque va a creer que está sumergido dentro de su propia realidad y dice, bueno, yo tengo el control, yo tomo el control. A mí nadie me dice lo que yo voy a hacer. Entonces tiene incapacidad de oír a Dios, porque les digo que es difícil y vuelvo y repito, soltar el control, pero suéltalo. Yo te invito a que lo hagas. Esa carga que genera tener el control, supuestamente el control en las manos, es muy pesada y nos convierte en seres que no queremos ser. Cuando ignoramos la voz de Dios y obstinadamente seguimos actuando en rebeldía, nuestros corazones se vuelven insensibles al punto de llegar a perder la capacidad de oír a Dios. Eso lo dice en el libro, ¿no? De Daniel Frank. Muchas cosas de lo que estoy planteando está también en el libro, ¿no? Isaías 5:9-2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Entonces, debemos eh, evitar a toda costa ser rebeldes, porque hasta nos incapacita para poder oír a Dios. Y es así hasta que llega algo que nos despierta. Pero si nos podemos hacer conscientes de nuestras fallas, una de esas fallas es querer tener el control de todo, y eso es ser rebelde. Ok, la rebeldía nos hará perder lo que recibimos de Dios. Bueno, esto es lo más difícil. Una de las cosas más difíciles es perder bueno, no solamente eh, el amor, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios nos ve con misericordia y nos va a amar siempre porque somos sus hijos. Pero cuando estamos en desobediencia, perdemos muchísimas cosas. Cuando el rey Saúl se rebela contra Dios, desobediendo sus mandamientos totalmente, Dios decide poner fin a su reinado y dice lo siguiente, Samuel 15:22. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué duro, ¿no? Qué duro. Imagínense en la posición de un padre hacia un hijo que, bueno, no quieres escucharme, entonces te rechazo también como hijo. Es bien duro, eso es fuertísimo. Entonces, eh, eso lo hace solo la rebeldía, cuando nosotros queremos tomar el sartén por el mango o la sartén por el mango. Luego decide reemplazarlo por un nuevo rey, del cual declaró lo siguiente, en Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, él hará todo lo que yo quiero.
Recordemos que David, si lo podemos leer en los Salmos, David amaba a Dios profundamente. Él tenía el corazón que a Dios le agradaba. A pesar de que somos humanos y no cometemos muchísimos errores, David hablaba con tanta pasión y tanto fervor hacia Dios que es inevitable no conmoverse, ¿no? Podemos leer los salmos para que ustedes lo puedan notar en cada una de las palabras. La rebeldía abre las puertas de los demonios, absolutamente. Cuando el rey Saúl se rebela contra el Señor, el Espíritu de Dios se apartó de él. Ojo, cuando Dios se aparta de nosotros, es duro, muy difícil. Y el espíritu malo lo atormentaba. Samuel 16:14. Al mismo tiempo, el espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. No podemos alejarnos del Señor y mucho menos de sus mandamientos. Dios ha hecho muchísimas cosas para que la humanidad sea cada vez mejor. Nos ha tomado con los brazos de su misericordia. Y aunque nosotros nos equivoquemos, Dios está ahí amándonos siempre. Jehová es muy misericordioso y su amor es infinito, pero no estamos exentos de las consecuencias de nuestros actos. Para que nosotros nos liberemos del yugo, porque esto es un yugo, cuando nosotros estamos atados a estos principados y estas potestades, nosotros estamos atados de por vida y la rebeldía no es algo diferente. La rebeldía es parte de este yugo, parte de esta esclavitud. Nosotros deseamos ser libres y lo único que nos va a liberar es el estar o llegar a los pies de Cristo para que nos purifique y nos transforme como seres humanos. Sabemos bien que cuando estamos en el proceso de transformación, porque lo van a notar cuando lleguen a los pies de Cristo, cuando estamos en el proceso de transformación, nuestra vida va cambiando y va llegando, es una barrida, es una limpieza absoluta en nuestro yo, en nuestro ser, en nuestro alrededor, en nuestro mundo. Es un cambio absolutamente de lo que somos o de lo que éramos a lo que Dios quiere que seamos. Hay una oración de renuncia y se la voy a leer, pero recuerden que pueden ustedes buscar el libro, se llama Venciendo enemigos de mi tierra prometida de Daniel Franz, Ronald Franz, Donald Franz, perdón. Entonces, Venciendo enemigos de mi tierra prometida de Donald Franz. Ustedes pueden adquirir el libro, pueden hacer los 21 días, vamos por el día número 5, ¿verdad? Que es la rebeldía. Pueden hacer cada una de sus oraciones, pueden tomarse el tiempo para meditar, hablar con Dios. A eso me refiero, meditar, ¿verdad? Hablar con Dios, orar, estar en un momento sagrado con el Padre, agradecerle primeramente todos los días y eh, una vez que agradezcamos el hecho de estar aquí, el hecho de poder compartir, el hecho de respirar, el hecho de ver las hojas caer, el hecho de poder mirar el sol, agradecerle todo, es, eh, ustedes pueden empezar también a hacer las oraciones de renuncia. Les voy a leer parte de lo que está en el libro para que ustedes se motiven a buscarlo y a leerlo y hacerlo completo, ¿ok? La oración de renuncia dice así: amado Padre Celestial, tu palabra en Samuel 1, 15, 23 me enseña que la rebelión es como pecado de adivinación y que la insubordinación es como pecado de idolatría. Padre Celestial, hoy me presento delante de ti para pedirte perdón por mi pecado de rebeldía y obstinación. Conozco que mi pecado me ha llevado a tomar decisiones independientemente de tu voluntad buena, agradable y perfecta para mi vida. Hoy decido renunciar a la rebeldía y vivir una vida sometida a tu palabra y autoridad. Hoy me apropio de mi nueva identidad en Cristo para vivir una vida de obediencia y sometimiento a tu voluntad. Te pido, amado Espíritu Santo, que me reveles cualquier rebelión escondida en mi corazón. Reclamo todo territorio que le he dado a Satanás por mis pecados y rebeldía. Afirmo por fe que todos mis pecados han sido perdonados y limpiados por la sangre de Jesucristo. El enemigo ya no posee poder alguno sobre mi vida, pues le pertenezco a Cristo a partir de este día. Rompo todas las ataduras que Satanás ha tenido sobre mí y renuncio a ellas por la sangre de Jesucristo.
Dedico mi espíritu, alma y cuerpo a Jesucristo y afirmo por fe que estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Aquí y ahora elijo tener un espíritu sumiso y someterme a tu perfecta voluntad, Señor Jesús. Elijo caminar en la luz y rechazo toda rebelión en el nombre de Jesús. Amén. Caminar en la voluntad de Dios. Somos humanos y nos cuesta muchísimo, pero créanme que no se van a arrepentir. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, es decir, Señor, te dejo esto en tus manos para que tú seas el que pueda trabajar esto en mí, en que pueda transformarme. No cambia mi vida, transforma mi vida, te entrego mi vida, te entrego la de mi familia, te entrego la de mis hijos, te entrego la de mi esposo, la de mis familiares. Entonces, cuando tú haces eso, esa entrega al Padre, te liberas de muchísimas ataduras, de muchísimas cadenas que por años no te dejaban avanzar. Que a veces tú te preguntas, pero bueno, yo hago y hago y hago y parece que nada me sale. La única solución es dejarle todo al Señor. Una vez me preguntaron, pero ¿cómo significa dejarle las cosas al Señor? No hagas nada. ¿Cómo? No, no hagas nada. Tú no tienes que controlar nada. Tú no eres Dios para controlar absolutamente nada. Deja que las cosas, tú vas haciendo las cosas a la medida que Dios te vaya indicando y tú lo vas a saber, porque Dios te lo va a hacer, te lo va a revelar, te va a indicar cómo lo vas a hacer. Pero dejarlo que fluya, déjalo que fluya sin controlar nada, sin controlar nada. Aquellas parejas, voy a hablar desde el punto de vista sentimental, bueno, vamos a hablar del punto de vista de pareja. No que se fue mi esposo, no que se fue con otra, no que mi hijo mi hijo se fue de la casa, déjeselo a Dios, no haga nada, ore. Lo único que usted puede hacer es orar, 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 orar todos los días de su vida, todos los días. Orar, orar, orar. Esa es la mejor forma de usted poder solventar cada situación que se le presente, orando. Tenga fe, fe profunda, desde lo más interno de su ser. Tenga fe que Dios va a solventar para todo. Yo acudo a Dios para todo. Voy a dar un paso y le digo, dame la señal, ¿verdad? Para todo. Yo dejé mis cargas atrás. Yo dejé de preocuparme por, habían cosas que antes me agobiaban y eran tal vez en ese momento importantes. Hoy las veo como, ¿por qué no había entregado esto a Dios antes? ¿Verdad? Entonces, déjalo a Dios para que tú veas que tú vas a tener una vida próspera, tú vas a tener una vida saludable emocionalmente, tú te vas a sentir lleno porque estás lleno en Jesucristo, lleno de la palabra. Una vez me preguntaron, Diana, pero tú no te deprimes, y yo, bueno, yo me molesto, pero no me deprimo. Realmente estoy llena en Jesucristo. Y solo cuando nos alejamos de Él volvemos a recaer, ¿verdad? Pero Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Que nos espera porque Él es un caballero. Él no nos va a presionar ni nos va a obligar, Él simplemente nos va a esperar como hijos, pero no debemos apartarnos jamás de Dios, nunca. Jehová está allí esperando por nosotros, Jesucristo está allí pendiente de nosotros. Imagínense todo lo que hizo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos. Imagínense, ya hubiese ahorita otra arca de Noé, ya hubiese llegado otro diluvio. Pero cada vez que uno ve el arco iris, uno recuerda aquella promesa que Dios hizo para la humanidad, ¿verdad? Entonces uno dice, qué hermoso nuestro Padre que a pesar de todos nuestros errores, está allí para nosotros y nos ama profundamente. No se sienta solo, amigo. Recuerde que Dios, Jehová, Jesucristo, está para usted y siempre va a estar, aunque no lo vea. Está ahí sentadito con usted, escuchándolo cada día más. Así que vamos a rendirnos a los pies de Cristo. Es la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Déjele las cosas a Dios. No se preocupe. Ocúpese en orar, en eso. Bueno, mis amores, ha sido un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio maravilloso, lleno del Espíritu Santo, lleno de la bondad de Dios y hablar de estas palabras maravillosas. Porque si Dios ha transformado mi vida, también lo hará contigo, créeme. Así que Dios los bendiga,
Le agradezco primeramente al Padre por permitirme este espacio para compartir con ustedes este espacio y esta palabra que seguramente les va a llegar en el fondo de su corazón y que les va a permitir ver la vida de otro punto de vista. Recuerden, el control solo para el televisor. Suéltale, déjale todo al Señor. Bueno, gracias Señor. Eh, Te agradezco muchísimo toda esa bondad y ese amor. Yo me paro todos los días mirándolo y diciendo, gracias Padre, eres maravilloso. Cuando llego a mi casa y me acuesto a ver televisión, mi programa favorito, digo, gracias Señor, mira, por darme esta cama caliente, por permitirme ver el programa que me gusta, por relajarme, por tener a mis hijos sanos. Gracias Señor, eres bueno, eres bondadoso, porque todo lo que tenemos, Dios nos los ha proveído, todo. No, no hay nada que yo pueda decir, no, esto lo logré, no, yo no logré nada, eso lo logró Dios. O sea, yo estoy aquí porque Él quiso que estuviera aquí, nada más, ¿ok? Un beso enorme, recuerden seguirme a través de las redes sociales, conectarse conmigo a través de un encuentro con Jesús, que también lo hago a través de este canal. Le mando un beso enorme, la bendición de Dios, que tengan una semana súper maravillosa. Estaré subiendo los videos en cuanto pueda. Tengo por allí pendiente hasta el número 21, vamos por el número 5, ¿ok? Al principio les mandé todo, pero voy a ir de a poco, en poco, para que tengan el tiempo de ir con el libro, ¿ok? Les mando un beso, recuerden, el libro se llama Los enemigos de mi tierra prometida, de Donald Franz. Un beso, Dios me los bendiga, chao, chao.